Estamos en directo, estamos en el Día de la Tolerancia y estamos en Radio Universidad de la República. Hoy día con dos exalumnos, amigos de la universidad, conocidos de la vida, con Claudio Lam, abogado. ¿Cómo estás, Claudio? Desde la Florida. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Un gusto saludarte y muy contento de estar aquí en la radio de mi alma mater, mi querida Universidad de la República. Un gusto, bienvenido. Y por otro lado, Rafael Urquieta, quien nos ha acompañado, ¿cierto?, en algunas actividades anteriores, arquitecto de profesión. ¿Cómo está, Rafael? Entiendo que estás en Providencia, ¿cierto? Así es. Hola, Andrés, gracias por la invitación y contento de estar acá. Bueno, estamos celebrando, gracias Rafael, gracias Claudio, estamos celebrando, conmemorando el Día de la Tolerancia, como una iniciativa de las Naciones Unidas orientada a realzar una actitud activa de las personas respecto a la aceptación, a la inclusión, al respeto de las creencias, de las identidades, de las culturas. Yo quería preguntarle para ustedes, ¿qué creen ustedes en su vida o cómo han ido construyendo un concepto de la tolerancia? ¿Qué les nace cuando hablamos de esto? Rafael, Claudio. Dale, Rafael. Bien, mira, a ver, yo creo que la tolerancia es un fenómeno de la psique humana que nos orienta fundamentalmente a poder convivir con otros. Quizás ocupamos un concepto, un diminutivo de la tolerancia al tolerar a otro, lo ocupamos desde un punto de vista generalmente una visión negativa. Es decir, cuando yo tolero, por ejemplo, no sé, en mi casa que se ocupe el celular cuando estamos almorzando, cuando estamos tomando once, quizás es de aguantar antes de tener una reacción negativa, antes de explotar, antes de molestar. Pero yo creo que la tolerancia tiene más una visión positiva, que es el poder compartir y convivir con un otro. Es decir, al darme cuenta de mi realidad, de que soy yo, que hay otros, necesariamente tienen que mediar una actitud en la cual se pueda complementar una comunicación. La tolerancia es la base de la comunicación, porque los entendimientos, la forma en que se entiende la realidad y que se puede captar la realidad, es única, aun cuando podamos tratar de imponer o tener un ideario, un ideal de que todos respetemos cierta acción o cierta visión. La forma en que esa visión, que esa información llega a cada individuo es particular. Por lo tanto, la tolerancia es un componente de la comunicación básica del ser humano. Yo por lo menos parto de ahí. Para ti, Claudio, ¿cuál? Mira, bueno, yo creo que lo que ha dicho Rafael es muy cierto, que el concepto de tolerancia que se maneja de manera general tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aguantar, con el ¿no es cierto?, tener que soportar algo. Sin embargo, la tolerancia, a mi juicio, ¿no es cierto?, y después de entender, como decía Rafael, que cada persona es un mundo en sí mismo, somos individuos y que vivimos en comunidad, la tolerancia es una virtud, en definitiva, que es necesariamente una acción viva de entender que al ser parte de una comunidad y que cada uno es un individuo distinto al otro, debemos convivir en la diversidad, y eso implica el aceptar al otro, el entender al otro, y por lo tanto se relaciona con la práctica de otras virtudes o conductas humanas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el respeto, con el saber escuchar a los otros, y en definitiva entender que todos somos iguales en dignidad, ¿no es cierto?, y derechos. En el fondo yo un poco hablo desde mi perspectiva profesional como abogado, y por lo tanto la tolerancia implica
entender que somos todos parte de una comunidad en el cual cada cual tiene su cabida y por lo tanto merece el respeto y el cariño y la integración a esta comunidad. Y por lo tanto nos damos cuenta que este concepto de tolerancia es mucho más allá que aguantarse, que soportarse, sino que dice relación con el construir entre todos comunidad, entendiéndonos los unos con los otros, aceptándolos en nuestras distintas diversidades y particularidades. Yo por ahí más o menos construyo mi concepto de tolerancia, Andrés. Entiendo entonces que es comunidad, es una actitud, es un valor, está relacionado con un uso cotidiano que tiene que ver a veces con el reprimir ciertas tendencias, ¿cierto?, para conciliar de alguna manera la vida en común. Bueno, la universidad en su ideario, al definirse como una institución laica, pluralista y tolerante, hace suyo valores que están arraigados de alguna manera en todo lo que es la modernidad, ¿cierto?, en esta idea humanista de pensar que en la medida de que el hombre conoce, la mujer conoce, se va haciendo más virtuoso. ¿Hay una vigencia respecto a este concepto hoy en el mundo cotidiano? Porque pareciera ser que hablamos más de inclusión, de diversidad, de justicia social, y no escuchamos la palabra tolerante frecuentemente. Entonces, yo les quería preguntar, ¿hay una vigencia este concepto? ¿Se visualiza en lo cotidiano? ¿O es más bien un concepto que viene de anterior y que es necesario de alguna manera replantear? A ver, sí, Rafa, dale. Yo creo que es un concepto que viene desde muy antiguo, la tolerancia. Sin embargo, hay que ponerlo a punto, hay que ponerlo a prueba constantemente, porque la inclusión que hoy en día se plantea está planteada generalmente en grupos específicos, y yo creo que como sociedad todavía cuando hablamos de inclusión y tolerancia, hablamos de inclusión y tolerancia en los ámbitos que me son cómodos, me son agradables, me son conocidos, ya sea en mi grupo político, en mi grupo filosófico, en mi visión religiosa o no religiosa, en mi visión ciudadana. Pero siempre está, a mi manera de ver, enmarcado dentro del grupo que no se sale de los márgenes de aquello que considero que es lo justo, lo adecuado, lo prudente y como se debe pensar. En cambio, la tolerancia nos plantea poder dirimir, negociar, construir con un otro que es completamente distinto, con un otro que tiene una formación distinta, que tiene una visión diferente, que tiene precariedades distintas de las mías o a lo mejor similares, porque una de las precariedades que tenemos como ser humano que nos hace incompletos es justamente la capacidad de comunicarnos. Y en la capacidad de comunicarnos con riqueza está la base de la tolerancia. Entonces yo creo que es un concepto que está muy en boga, pero que hay que ponerlo a punto constantemente, porque no hemos logrado llegar a la conciencia colectiva, por ende menos individual, de que la tolerancia es una virtud que tenemos que tener capital en nuestras vidas. ¿Claudio? Sí, mira, concuerdo bastante con lo que dice Rafael, y partiendo desde una premisa individualista, pero desde el punto de vista filosófico, digamos, y no desde un punto de vista, digamos, social egoísta, sino que en cuanto a reconocerme como individuo, y en ese reconocerme como individuo, el primer paso de la práctica, porque para mí la tolerancia es una virtud, es una práctica, y por lo tanto pasa por aceptarme primero a mí mismo,
como alguien imperfecto y que por lo tanto no es dueño de la verdad, y que me ponen en posición de poder ver en el otro también como alguien que también puede tener cosas importantes y interesantes que aportarme, y que me permite de esa manera interactuar en un plano de horizontalidad con el otro, de tal manera que de esa forma se construye, ¿no es cierto?, realidad a través de la interacción en igualdad de condiciones. Ahora, esa postura de vida, creo yo, ¿no es cierto?, que pone a la tolerancia como un eje articulador para construir mi entorno, hoy día está más vigente que nunca, ya sea porque está en crisis hoy día, donde nos encontramos en una sociedad que está tremendamente polarizada y que se ha sesgado muchas veces, ¿no es cierto?, en sus particulares posiciones. Sin embargo, ese mismo fenómeno, a mi juicio, hace que el valor de la tolerancia la práctica de esta virtud esté más vigente que nunca. Ahora, ¿qué significa esto? Que aquellas personas que tenemos dentro de nuestro esquema de interacción social como un valor fundamental la tolerancia, tenemos la obligación ética, creo yo, de propagarla, promulgarla e estimularla, de tal manera que eso implica, ¿no es cierto?, una responsabilidad social importante, por ejemplo, en cuestiones tan simples, Andrés, como las actuaciones nuestras en las redes sociales, donde yo tengo que invitar al diálogo, donde yo tengo que invitar al respeto, donde yo tengo que invitar a la fraternidad, donde yo tengo que invitar a la unión de todos los hombres y mujeres y al buen entendimiento. Y de esa manera, ¿no es cierto?, ir construyendo en fraternidad, y que en el fondo en esta construcción en fraternidad es lo que ayuda a que la tolerancia sea, ¿no es cierto?, una práctica que se haga costumbre. Yo creo que por ahí va la vigencia de la tolerancia hoy en día. Mira, buscando elementos para esta discusión, encontraba y recordaba que para Voltaire la primera ley de la naturaleza es la tolerancia. Dice, todos los hombres estamos llenos de flaquezas y de errores y debemos perdonarnos recíprocamente nuestras necedades. Pues esta es la primera ley de la naturaleza, es la primera ley de la humanidad, de alguna manera. O sea, en el camino del hombre o de la mujer para ser humanos, Voltaire identifica esta necesidad de perdonarnos unos a otros. Las Naciones Unidas recogen este elemento en algo que a mí me pareció interesante cuando dice, la tolerancia no es ni indulgencia ni indiferencia, la tolerancia es respeto. Y en ese punto yo quisiera poder centrarme, estábamos antes de que se iniciara esta conversación al aire, conversando con Rafael acerca de las ciudades, acerca del rol profesional, de los expertos. ¿Cómo se plasma en el hacer diario de sus diferentes disciplinas, la arquitectura, ¿cierto?, el derecho? ¿Cómo se plasma la relación de respeto? No sé si pudieran, no sé si me hago comprender en esto, pero me refiero a cómo desde el punto de vista práctico estos valores o principios van inundando elementos que podrían ser esenciales. Para nosotros son esenciales, pero que muchas veces en la cotidianidad se van dando a tropezones producto de los roles que ocupábamos socialmente. No sé si quisiéramos entrar en eso. Rafael, Claudio. Claudio, por favor. Sí, mira, bueno, desde el mundo del derecho, digamos, el universo normativo nos va, digamos, va recogiendo las realidades que se van desarrollando en la sociedad, y van surgiendo normativas que tienen por objeto impulsar la práctica de la inclusión, que es parte de la tolerancia, y el respeto. No sé, por ejemplo, todas estas leyes que han ido introduciendo normativas que obligan
entre comillas, ¿no es cierto?, a las instituciones a incluir, por ejemplo, a personas dentro de los puestos laborales con capacidades especiales. La normativa que dice relación con la no discriminación en distintos ámbitos. También en el ámbito laboral tú te puedes encontrar con normativas que dicen relación con la no discriminación ni por sexo, ni por orientaciones sexuales, ni por, digamos, nacionalidades, etcétera. A nivel constitucional también hay atisbos de eso, si bien es cierto, son muy tibios hoy día, y hay que profundizar a ese nivel normativo también el reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y la discusión hoy día está muy candente, por ejemplo, en todo lo que dice relación con el reconocimiento a nivel constitucional de los pueblos originarios, por ejemplo. ¿Ah? Si bien es cierto, los primeros atisbos lo podemos ver cuando se crea la CONADI, ¿no es cierto? Y este intento de hacer un reconocimiento de los pueblos originarios y que estuvieran en igualdad de condiciones ante la ley. Son avances en ese sentido, pero falta mucho aún. Todo lo que dice relación con lo que son las leyes de igualdad de género, por ejemplo, también van en ese sentido. Ahora, en el ámbito, digamos, de la práctica diaria, fíjate tú que todavía tú ves diferencias abismantes respecto de la inclusión, ¿no es cierto?, y de la forma en que las mujeres participan en el ámbito del derecho. Si bien es cierto, han ido ganando terreno en ese espacio, sin embargo, hoy día todavía estamos viendo situaciones complejas. No sé si ustedes vieron la noticia hace algún tiempo de lo que ocurrió en el norte de Chile con un funcionario de la administración del Poder Judicial, donde en definitiva se le había acusado de acoso y qué sé yo, y que finalmente eso quedó en nada porque en realidad se le endosaron las responsabilidades a la mujer. En este caso, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tolerancia? Tiene que ver con la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? De cuál es digamos, el límite, como bien lo decía Andrés, en la definición de las Naciones Unidas. ¿Ah? Y en definitiva, ¿cuál es el marco en que el respeto, ¿no es cierto?, y el ancho, por decirlo de alguna manera, de el accionar de los seres humanos nos puede mantener en un ámbito de igualdad de condiciones. Y eso es más o menos lo que intenta hacer el mundo del derecho a través de la normativa. Y quizás Rafael podrá referirse un poco más, ¿no es cierto?, en lo que dice relación con la arquitectura y cómo la normativa, ¿no es cierto?, que ahí nos entrecruzamos, digamos, empuja el ámbito del reconocimiento de la diversidad en el tipo de construcciones que hoy día se deben hacer. Gracias. Sí, mira, es un tema profundo el cómo aplicamos esto, porque lo que comenta Claudio y lo que tú tocaste, Andrés, tiene que ver con los aspectos más existenciales, más pragmáticos. Yo te diría que yo partiría de un concepto de que los seres humanos, cuando nos reconocemos como tal, reconocemos que somos seres humanos potenciales, pero no estamos completos. Y eso es una cosa que cuando decimos la persona humana, hablamos de la persona humana en el aspecto potencial. En la ciudad, porque toco el tema de la potencialidad, tenemos que entender que la evolución es muy dinámica. Nosotros estamos viviendo en estos momentos, quizás, para llamarlo de alguna manera, una especie de adolescencia de la era de la mente. Entonces, hay una cantidad de seres humanos que ha recibido educación, que si bien es cierto la cantidad de los que no se han podido educar es mayor, pero que han recibido una cierta educación formal en el planeta,
que ya está haciendo una diferencia dinámica relevante. Entonces, se pueden dar movimientos sociales que de alguna forma pueden ser inorgánicos, no estructurados, pero que son relevantes. ¿Por qué? Porque hace 100 años atrás no teníamos el nivel de educación, de interacción social que tenemos ahora. Eso se manifiesta en la ciudad en que ya no se pueden imponer las cosas. Ahora, hay cosas necesarias de imponer en la ciudad. ¿Qué es necesario imponer en la ciudad? El comportamiento. Tú no puedes tener una ciudad que es un objeto que no sea usada de una manera racional y con límites en la capacidad de manifestación. Pero ya no podemos imponer, y si a alguien se le ocurre, por ejemplo, hacer una norte-sur por Vicuña Maquena o atravesar para poder llegar al aeropuerto, hacer una diagonal desde Peñalolén hasta Pudahuel, y se pone una normativa para poder expropiar, no va a ser posible porque va a haber que consultar a muchas personas y todos los afectados van a poder manifestarse. Hay una mayor conciencia en eso. Entonces yo te diría que no podemos analizar de forma justa el pasado de la ciudad, pero sí podemos analizar con equilibrio lo que está pasando hoy hacia el futuro. Y eso significa que la ciudad tiene unos mínimos que son que sea habitable para todos, es decir, que todos puedan utilizar la locomoción colectiva, puedan tener expansión, parques, de que los servicios que son los servicios municipales, administrativos, comunales o a nivel de ciudad, de intendencia, puedan estar al acceso de las personas, los servicios de salud, de educación, que esa es la red que sostiene una ciudad. Y a eso se suma que ahora estamos entendiendo que, si bien es cierto, las personas cuando tienen la necesidad pueden vivir en condiciones muy precarias, eso no puede ser algo permanente, no puede durar más de 6, 8 meses, y tenemos que tener ciertos mínimos de vivienda. Y por eso comentábamos antes con Andrés que estamos en un esfuerzo por poder aportar a esos mínimos de vivienda, porque una persona con 13 metros cuadrados personales puede llegar a sufrir una enfermedad mental y física. Entonces se ha avanzado mucho en la vivienda social en cuanto a los metros cuadrados. Hoy en día se ofrecen 52 metros en vivienda social. Anteriormente, hace 12, 15 años atrás, eran 36. Anterior a eso, era una media agua. Hace 60 años atrás se le entregaba el terreno y si había agua, se las tenía que arreglar. Hemos avanzado, pero hoy en día estamos en una madurez. Y esa madurez hay que considerarla en el proceso urbano. Y ahí quiero plantearles otra pregunta al respecto. ¿Cuáles son los límites entonces de la tolerancia? Porque, como dice Rafael, hemos avanzado, Claudio también lo mencionaba, la legislación ha tendido a reconocer los derechos humanos de primera, segunda, ya se habla de tercera y cuarta generación, ¿cierto? En un escenario de complejidad, porque pasamos desde la esfera individual a la esfera compartida y a la esfera de la total relación entre el medio ambiente, ¿cierto?, los seres humanos y los espacios que habitan. Entonces, desde esa perspectiva, mucho se discute también respecto a que en una sociedad que se reconoce como compleja y diversa, y hoy día comunicada, estamos en 3 lugares distintos de Santiago, hablando nosotros, ¿ya? Y otras personas nos están escuchando, esperamos, en muchos lugares más. ¿Cómo en una sociedad que está hiperconectada y por lo tanto con posibilidades ciertas de comunicación, establecemos o es posible establecer un límite para la tolerancia? Y hago mención desde aquellos espacios donde están primando los fundamentalismos, que han azotado en este último tiempo Europa, pero que están ocurriendo con guerras en el Medio Oriente, a sociedades quizás todavía, como dice Rafael, en una etapa adolescente como la nuestra, estando en fenómenos de migraciones, de multiculturalidad, que aparentemente decirlo es muy fácil y hasta de buen tono, ¿cierto? Pero que en la práctica representan muchos desafíos. ¿Cuáles para ustedes creen ustedes que son las reflexiones que hay que tener? Primero, ¿hay un límite para la tolerancia? Y segundo, ¿es válido poner ese límite y quién lo pone? Sí, mira,
particularmente yo pienso que los límites son necesarios. En una sociedad organizada, los límites son necesarios y es lo que nos permite convivir armónicamente en sociedad. Y por lo tanto, el hablar de la tolerancia implica también hablar de otros valores y virtudes que debieran hacer a una sociedad virtuosa. ¿Ah? Si quisiéramos hablar de una sociedad ideal, y eso implica que la tolerancia se tiene que, conjugar con otras prácticas importantes como son los límites en la libertad, el entendernos, ¿no es cierto?, en planos de igualdad, el entendernos que todos somos parte de una misma comunidad y por lo tanto, dicho de buena manera, somos hermanos de un mismo género, somos hermanos de una comunidad universal y en esa universalidad, ¿no es cierto?, los límites están dados en el respeto mutuo, y en ese ordenamiento obligado, si se quiere de alguna manera, está el marco regulatorio, y hablando ya desde mi profesión también, es el marco regulatorio que nos tenemos que dar como marco referencial para poder articular relaciones sociales, digamos, sanas, ¿no es cierto?, y constructivas. Ahora, indudablemente que el límite está justamente en eso, en cuando se sale del marco de lo realmente constructivo, provechoso para el grupo, ¿no es cierto?, en general, podríamos decir que ese es el límite de lo tolerable. Ahora, podríamos discutir mucho al respecto porque podríamos tener aquí al frente algún compañero que sea anarquista y nos diga, fíjate que no necesitamos límites y que las sociedades se van construyendo a sí mismas en la crisis y por lo tanto los límites no existen. Sin embargo, yo soy de la idea, quizás un poco más conservadora, ¿no es cierto?, de que sí necesitamos ese marco referencial y esos límites necesarios para poder avanzar de manera ordenada y armoniosa. Eso es lo que pienso yo, Andrés. Gracias. ¿Y Rafael? ¿Tienes? Mira, yo creo que comparto el punto y te diría que este límite de la tolerancia pasa por un concepto que pienso que está muy esmirriado y escuálido, y es el siguiente, es el concepto de la honestidad. Nuestra generación ha tenido que vivir en muchos vaivenes. Hemos conocido variedad de sistemas políticos y hay muchos dolores de por medio. Y la verdad es que estarnos readaptando constantemente a los distintos vaivenes también en algún momento, de alguna forma, que yo veo puede cansar. Sin embargo, la honestidad es el único camino donde nosotros podemos decir, este es el límite de algo, y no plantearnos un imaginario de que las cosas se pueden dar todas sin ningún acuerdo. Es decir, comparto con lo que dice Claudio, que hay que poner ciertos límites autoimpuestos, sin lugar a dudas, y con el ejemplo, y luego hay que ver que esos límites puedan ser sanos y puedan compartirse en la sociedad, pero tenemos que ser honestos. Yo creo que lo que te decía, que estamos en una etapa adolescente, creo que todavía falseamos mucho la realidad del punto de vista de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Claro, cuando la ley y cuando el proceso punitivo, que yo no lo manejo, sino que tiene que manejarlo más Claudio, cuando algo nos molesta y tenemos que hacer una acción coercitiva, nos manejamos con mayor restricción. Un ejemplo muy claro y que parece muy torpe, pero voy a poner dos ejemplos cotidianos. El derecho a dormir. La necesidad biológica de todos los seres humanos, sean alondras o búhos, como se quiera plantear, es que necesitan dormir.
Si tú no puedes dormir o tener un mínimo sueño de calidad de 8 horas, 6 horas diarias, y estás intervenido por sonidos de cañerías del edificio, porque pasa una moto de un amigo que le gustó poner un tubo de escape para llamar la atención, pasa bomberos que asusta a toda la comunidad cuando en la noche tiene que ir a salvar a alguien, las ambulancias, carabineros, eh, alguien que el fin de semana se emborrachó y se fue cantando a la casa. Eso te impide el descanso y es un problema biológico, no un problema que se puede transformar en un problema existencial. Luego, la tolerancia y la convivencia en los condominios. Ustedes ven lo que pasa ahora, que se ha mostrado en televisión, qué pasa cuando hay demasiada gente en un espacio. Tienden a haber contaminación en el caso del COVID, tienden a haber problemas de promiscuidad, tienden a haber problemas sociales porque las personas necesitan un cierto distanciamiento psicológico, no solamente físico. Y ahí entro en la esfera del otro absolutamente. Si yo quiero escuchar la música fuerte, si quiero discutir gritando, o sencillamente me paseo en paños menores por el pasillo de la comunidad y pretendo que eso sea algo aceptado, tengo que aceptar también que alguien puede reaccionar. Y ahí tenemos un problema en la convivencia que creo que no lo enfrentamos con la honestidad necesaria para poder decir los límites son estos. Yo veo desde esa perspectiva bien práctica. Ahora, yo quería, lo que tú me planteas, Rafael, lo que nos plantea nos lleva a un elemento de, bueno, ¿cuál es la convivencia que queremos? Y cómo podemos llevar a la práctica estos principios, estos valores, sobre todo en una sociedad tan desigual como la nuestra, porque cuando tú mencionabas el hacinamiento, ¿cierto? A uno le viene a la mente los sectores pobres, ¿cierto? Donde hay campamentos, pero también a uno le llama la atención aquellos segmentos medios que haciendo un esfuerzo han tenido que estar viviendo, por ejemplo, caso de Estación Central, que viven en construcciones que aparentemente quienes las diseñaron, quienes las pensaron, no tomaron en cuenta estos elementos. Y por otro lado, está el hecho de que, claro, pareciera ser que no todos tenemos derecho a dormir la misma cantidad de horas, porque en una ciudad como Santiago el transporte hace, lo conversábamos también antes de esta sesión al aire, ¿cierto?, de que dependiendo del lugar donde esté y de las comodidades que uno tenga, puede demorar entre 30, 40, 50, hasta 1 o 2 horas, o 3 horas, ¿no? Entonces, a mí me surge la reflexión de que pareciera ser que la tolerancia está más vigente hoy, sin embargo, se toca menos, ¿ya? Y siempre se relaciona con el aceptar a lo otro y con identificar al otro. Y yo me imaginaba cómo deben vivir los migrantes, por ejemplo, de República Dominicana, de Haití, que son personas que no están acostumbradas a vivir en altura, ¿ya? Porque los países carecen de grandes espacios urbanos construidos en altura, y cuando su opción en Chile de mejora habitacional es vivir en altura. Es decir, ellos pueden pasar de un campamento con mucho esfuerzo a arrendar una habitación en el centro y, en el mejor de los casos hoy, y en el mejor de los casos, adquirir una vivienda en un ambiente quizás nuevo, pero precarizado por las condiciones. Entonces, bajo esa lógica, me aparecen conceptos como inequidad, como falta de respeto al otro, ya como falta de humanización. ¿Para dónde creen que vamos? El tema de la tolerancia no es un tema neutro también desde el punto de vista de lo común, de lo político, ¿ya? Y más allá de las visiones políticas que podamos tener cada uno de nosotros, que me imagino son diferentes, diversas, ¿te fijas? Pero están inspiradas en función, un poco de lo que mencionó Claudio, de hacer el bien al otro. Entonces, ¿cómo se ve esto desde un ciudadano, de un profesional de clase media, ¿cierto? Respecto a esto que está pasando, a esto que es evidente hoy. Tenemos hijos también, somos padres y tenemos hijos en la universidad, tenemos hijos insertándose en el mundo laboral. ¿Cómo nos viene eso? Sí, es una cuestión súper compleja, Andrés. El escenario que estamos viviendo hoy día como sociedad,
multiplicidad de fenómenos sociales y culturales a los cuales estamos siendo expuestos hoy día, complejizan aún más el escenario. Y sin embargo, todo eso nos lleva igual al principio de todo, y todo termina y comienza en uno. O sea, yo construyo espacios en tolerancia, y lo voy a hablar así, a través de mi actitud. Y de esa forma, yo también de alguna u otra forma intento transmitirlo a mis hijos. Ahora, asimismo, como actor principal, ¿no es cierto?, porque estoy en la vida laboral activa, en mis espacios laborales, en mis espacios vecinales, cotidianos. Ahora, indudablemente que hoy día estamos en una coyuntura sociopolítica muy especial, donde justamente esto que estamos conversando hoy día se hace central. Es cómo construimos una sociedad más inclusiva, más igualitaria, más justa, más inclusiva y más tolerante. Ahora, indudablemente que eso implica educación. La base, y volvemos al punto inicial siempre, está en la educación, y aquí hago una distinción entre lo que es educación e instrucción. Porque muchas veces en la escuela y en las universidades, ¿no es cierto?, en general, se nos entrega instrucción. Sin embargo, la base de la educación, de las prácticas de virtudes, principios, valores, está en la base de la sociedad, que, ¿no es cierto?, que son en nuestras estructuras básicas familiares, ya sean básicas o extendidas, y por lo tanto la responsabilidad es de cada uno de nosotros, así lo veo yo. Ahora, cómo nosotros a través de nuestra acción también aportamos en cada uno de nuestros espacios de participación, y ahí viene algo súper importante, que hacia allá donde tenemos que avanzar, que los espacios de participación ciudadana se abran de tal manera que cada uno de nosotros pueda aportar realmente en esta dirección y construir entre todos una sociedad más tolerante, más inclusiva, más justa, más fraternal. Yo creo que por ahí va este tema, y el momento sociopolítico que hoy día estamos viviendo, y el fenómeno del estallido social que vivimos el año pasado, ¿no es cierto?, y todos los movimientos que vinieron después y que nos están colocando hoy día donde estamos hoy, tienen que ver con eso, y estamos en un momento histórico, yo creo que crucial, de cómo vamos a pensar Chile, y qué le vamos a proponer a Chile, y hablando solamente de Chile en este minuto, pero que también eso se proyecta hacia el resto del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a proponer al mundo del futuro para construir una sociedad más justa, más tolerante, y que en el fondo este guante lo van a recoger nuestros hijos, y nosotros seguramente no vamos a ver cuáles van a ser los resultados de esta convulsionada sociedad que estamos hoy día, y de estos tremendos cambios sociales que hoy día se están viviendo. Pero creo que lo veo con optimismo, creo que estamos avanzando en buen pie, y vamos avanzando hacia una sociedad mejor. Gracias, Claudio. Rafael. Mira, tomando lo que tú planteas, Andrés, yo pienso que efectivamente hay algunos pasos que se pueden dar que son objetivos. Tomando también algunos conceptos que ha entregado Claudio, yo te diría que lo primero, que es lo que estamos haciendo, creo que es fundamental, es sentarnos a conversar. Este proceso no lo podemos hacer sin conversar. De alguna manera, el conversar por medio de la prensa hace que los pensamientos más extremos o las máximas, producto de a lo mejor lo acotado del espacio, el tiempo, o también de la intensidad con que se hacen las declaraciones y las conversaciones, nos polarice. Yo pienso que aquí también los medios tienen una responsabilidad negativa, profunda, en cómo nos estamos polarizando. Si bien es cierto, por un lado, hay una capacidad de nuevos medios de comunicación, y los mismos que han aportado mucho a
a develar las situaciones y los problemas que son emergentes, también hay una intencionalidad de polarizar la situación porque eso le genera una rentabilidad desde el punto de vista del rating. Y evidentemente que el que muestre un desastre más grande va a llevarse la atención. Y eso no es algo que nos ayude a la convivencia. Entonces, primero que nada, pienso que es fundamental. Punto uno, sentarnos a conversar. Eso nos obliga a poder convivir. Y eso nos educa. Segundo, creo que hay que ponerse proyectos, ponerse objetivos. Y esos objetivos hay que tomarlos con responsabilidad. Y aquí viene el gran concepto que es, de alguna forma, lo que estamos amalgamando en esta conversación, que es lo público. Lo público está más allá del Estado. Y lo público está mucho más allá del privado. Lo público es nuestro interés más profundo. Y ese interés profundo es desarrollarnos como seres humanos. Con todas las diversidades, pero lo público nos convoca. Lo público contiene a lo privado, contiene al Estado y contiene a sus organizaciones en todo el aspecto. Entonces lo público es para nosotros algo que nos permite sentarnos a conversar y poner proyectos que sean responsables, viendo prioridades urgentes, emergencias y desarrollar, ojalá, proyectos que sean posibles y deseables. Eso tiene que hacerse en forma paralela y nos tenemos que poner un horizonte de tiempo. No sacamos nada con ponernos a decir qué ciudad queremos si no tenemos los medios para poder construirla. Pero sí podemos hacer aquello que sea posible con un horizonte de lo que queremos. Entonces yo creo que mi última conclusión es que para evitar el desastre, porque si tú te das cuenta, cuando hay un desastre, una calamidad, cuando viene un terremoto, una erupción volcánica, las personas, no importa su origen social, se cooperan entre ellas. Y nosotros, para evitar el desastre social, lo que tenemos que dar pasos es a proyectarnos juntos. Y eso requiere unión, requiere que podamos convivir, y la tolerancia es el concepto que nos va a ayudar a hacer esa convivencia. Para finalizar, y agradeciéndoles toda la disposición que han tenido para esta conversación, a veces sabemos que todos estamos trabajando, ¿cierto? Y es difícil desconectarse para tener estas conversaciones que pueden ser muy poco útiles en el mediano plazo, pero que pueden ser muy sustantivas en el largo plazo. La universidad se define como laica, pluralista y tolerante. Ya han pasado algunos años de ese proceso formativo. ¿Algún recuerdo donde hayan visto que la tolerancia haya primado o se nos haya escabullido también de las manos en la formación? Ambos son aprendizajes para la vida, pero ¿ustedes pudieran señalar? Bueno, fíjate. Parece que más de uno, claro. Fíjate que, bueno, una de las características de la Universidad de la República en sus inicios, ¿no es cierto? Yo soy de la primera generación del año 89, era justamente el haber aglutinado a un grupo de jóvenes de una diversidad, digamos, variopinta, interesante, ¿no es cierto?, de distintas regiones, de distintos lugares, de distintos orígenes, donde confluimos en un proyecto que nos invitaba a la unidad. Sin embargo, ¿no es cierto?, con el pasar del tiempo, y esta es una crítica constructiva, ¿no es cierto?, ese espíritu de hermandad, ¿no es cierto?, y de vivir en la diversidad, ¿no es cierto?, y esta pluralidad como que se fue quebrando, se fue rompiendo, se fue desdibujando en pro del crecimiento institucional, ¿no es cierto?, y eso, digamos, finalmente provocó que en la universidad hubiese una crisis que todos conocemos. Sin embargo, estoy con la esperanza hoy día que he visto que el espíritu que yo recibí en la universidad, este espíritu fraternal de vivir en la diversidad, de poder discutir con altura de mira con compañeros que pensaban diametralmente distinto a mí, se ha vuelto a ir recuperando, se ha, digamos, revitalizado los orígenes del proyecto universitario.
yo tengo los mejores recuerdos de la universidad. Tengo el mejor recuerdo de haber podido desarrollarme como alumno y como persona sin limitaciones, donde en la libertad de la cátedra uno podía expresar lo que quisiera, pero con respeto, ¿ah? Al estilo de Jorge Valdivia, pero con respeto. Siempre, eso era un sello característico de la universidad, y creo que la universidad no lo ha perdido, y creo que es el sello característico de la Universidad de la República, y que obviamente se valora y se debe seguir desarrollando, Andrés. Para mí ha sido un gusto estar contigo acá, y señalar nuevamente de que haber pasado por la Universidad de la República a mí me marcó en mi vida y me orientó en una forma de ver la vida, y gracias a eso, ¿no es cierto?, puede construir una forma particular de ser. Gracias, Claudio. Rafael. Bueno, mira, yo creo que la universidad como tal tiene que hacer un esfuerzo muy grande por mantenerse de su espíritu universal. Ese es un llamado que hoy en día está en peligro. Es decir, la universidad tiene que acoger todo tipo de visiones, incluso las que están equivocadas, porque es un atanor donde se aprende. Yo diría que el recuerdo más fuerte para mí es que de la precariedad se puede sacar un profesional. De que no necesitamos de que en Chile todas las personas sean educadas y lleven sus hijos que estén muy educados a la universidad. Sí se puede llevar a un joven, sea dama, varón, o del aspecto de diversidad sexual que se pueda considerar, se puede llevar desde la precariedad hasta una formación moral íntegra en la cual esa persona se transforme en un profesional. Y esa virtud la tiene la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque defiende la libertad. Al defender la libertad, la tolerancia, la igualdad, da espacio para eso. Entonces yo creo que los aspectos materiales, que son muy necesarios, que al final de cuentas estamos, digamos, todas las luchas sociales por aspectos materiales, pero son aspectos materiales que tienen una condición moral digna. Es decir, evidentemente es un aspecto material que la gente pueda ir a atenderse a un centro de salud y puedan estar los remedios y pueda salir sana o recuperarse. Pero eso tiene que ser hecho dentro de un contexto de amabilidad. No lo podemos hacer de un contexto de agresión. Entonces yo creo que lo que rescato de la universidad es eso, y creo que es un desafío que tiene que hacer un esfuerzo tremendo para poder mantenerlo. Claudio, Rafael, de parte de la Universidad de la República, de la radio, del equipo radio, agradecerles que hayan compartido unos momentos hoy día, en el Día de la Tolerancia. El Día de la Tolerancia surge en 1993, se consolida en el 95 por una iniciativa de la UNESCO, y el año 1996, las Naciones Unidas generan una carta. Hay un cuerpo que básicamente busca orientar a los países, a las naciones, respecto a un modo de convivir, y no es otro modo de convivir del que hemos hablado hoy día y el que hemos ejercitado hoy día. Así que yo quiero darles muchas gracias, un gusto verlos también, son personas en las cuales les tenemos mucho cariño, personalmente les tengo mucho cariño, y qué bueno verlas bien dentro de este escenario de pandemia, y conversar de la esencia del por qué nosotros también como universidad buscamos resaltar este día. Un día que puede ser como cualquier otro, pero que busca básicamente el encuentro entre las personas. Así que agradecido, dejar los invitados para todas las iniciativas que ustedes tengan, en términos de comunicaciones, pero también en términos de apoyo, de ayuda. Los actuales alumnos y los que vendrán requieren también de nuestro compromiso en términos de generar aquellas conversaciones, no de lo que pasó, sino de lo que viene. Y yo creo que estamos en el momento justo como personas también y como profesionales, estamos en la edad bisagra, ¿cierto?, de la vida, para poder transmitir ese diagnóstico, ese análisis y esa reflexión. Así que muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más. No, muchas gracias a todos. Esto es
Radio Universidad de la República en el Día de la Tolerancia. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti, Andrés. Adiós. Adiós.